Hey, 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 ¿qué tal? Sebastián Cova aquí grabando desde Caracas. Hoy es 14 de enero 2026 y este video viene a ser, digamos, una continuación de un video que ya publiqué en octubre de 2024, creo que era 25 de octubre cuando lo publiqué, donde había hecho una reseña de mi colección de cortometrajes. Yo desde 2017 colecciono cortometrajes, específicamente cortometrajes animados del Hollywood clásico, es decir, del Golden Age of Hollywood que va desde 1927 a 1967, por usar unas fechas un poquito arbitrarias, 40 años, pero que realmente tiene su periodo de esplendor entre el año 30 y el año 50. En aquella oportunidad el video lo hice para destapar, hacer el unboxing de esta colección que acababa de adquirir en aquel momento. O sea, este es el Blu-ray que venía metido dentro de esta caja. Una caja que tenía 60 películas de Bugs Bunny, de las cuales ya yo tenía 13 en otras colecciones, como les contaba entonces. Pero las otras 47 que vienen en estos Blu-rays no habían sido publicados en ninguna otra colección. Entonces, bueno, caí en la tentación de comprar esto y fue una buena decisión. Ahora que ya los vi todos, de verdad vale la pena. Y entonces en aquella oportunidad aproveché para hacer como una especie de reseña rápida de mi colección de Blu-rays entonces y me di cuenta, con motivo de lo que el unboxing que quiero hacer hoy, que desde que grabé y publiqué aquel video en octubre del 24 a ahora enero del 26, mi colección ha crecido. Vamos a decir que mi 2025 fue económicamente un poquito mejor que 2024, entonces pude disponer de los recursos para malgastar en este coleccionismo mío. El motivo por el que voy a grabar este video es para mostrarles y abrir esta colección que me llegó la semana pasada. Llegó a Caracas el jueves de la semana pasada. Si mañana es 15 sería jueves 8. Lo fui a buscar, fue al día siguiente. Es la colección de todos los cortometrajes de Tom y Jerry dirigidos por Hanna-Barbera, de los cuales ya yo tenía algunos aquí, pero de eso hablaré ahorita. Pero antes de hablar de Tom y Jerry, quiero contarles o mostrarles lo que he ampliado. Bueno, primero, yo en aquella oportunidad les dije que de Disney solo tenía este par de colecciones, unas 13 películas cortometrajes de Mickey Mouse de 1928 a 2013, eh, publicadas en esta antología. Y luego para entonces todas las películas que se conocían y se habían logrado restaurar del personaje de Oswald de Lucky Rabbit, que fue el personaje que creó Walt Disney en 1927 y por quien él creó el personaje de Mickey al año siguiente cuando perdió los derechos. La empresa para quien él producía estos cortometrajes vamos a decir que le robó el personaje. Él no vio la letra pequeña del contrato y se quedaron con el personaje y Universal lo siguió produciendo. Entonces Disney produjo entonces el personaje de Mickey Mouse y a partir de ahí cambió el contrato y bueno, a partir de ahí Disney se convirtió en lo que se convirtió. Bueno, de Disney, desde entonces para acá he ampliado la colección, agregué este Blu-ray que trae un cortometraje de Frozen estrenado en 2007, originalmente precediendo a la película Coco de Pixar, estrenada entre octubre y noviembre de 2017. Este cortometraje había sido pensado para formato casero y televisión, pero luego de que los productores del estudio se dieron cuenta que era muy cinematográfico, decidieron incluirlo en Coco, pero era muy largo, dura 22 minutos, es como un capítulo especial y a la gente le aburrió. Yo me acuerdo que mi novia de entonces estaba visitando a su papá en Estados Unidos y la fue a ver en el cine y yo le pregunto, ¿pasaron algún cortometraje antes? Me dijo, uno de Frozen que no se acababa nunca. Y bueno, sí, entonces ya para cuando Coco se estrenó en Venezuela en noviembre de aquel año, ya no estaba este cortometraje. Lo vine a ver fuera aquí. Pero con el motivo de este corto, que no, de verdad no es el fuerte de esta edición, yo no lo compré por ese cortometraje de Frozen, sino que lo compré fue porque aprovechan la oportunidad para incluir de forma muy arbitraria varios cortometrajes de Walt Disney clásicos que tienen temática de invierno. Entonces hay una Silly Symphony de
de la época en blanco y negro. Hay una película de Goofy y Donald. Hay una película de Mickey Mouse con Pluto. Entonces está chévere, por ahí vale la pena. Esto no es técnicamente Disney, pero para los efectos, esta colección de Blu-rays de Pixar. Pixar fue un estudio originalmente fundado, una división de investigación digital fundada originalmente por George Lucas cuando creó cuando creó las primeras películas de Star Wars. Luego en el año 86 se la vendió a Steve Jobs y a partir del año 95 comenzaron a hacer películas largometrajes, empezando, como muy probablemente sepan, por Toy Story, estrenada en noviembre de aquel año 1995. Pero antes de eso y después de eso, Pixar siguió haciendo cortometrajes y los han compilado todos en tres colecciones antológicas, de las cuales yo tengo la segunda y la tercera. Todavía están en el plástico, por eso refleja la luz así. Todavía no los he abierto porque bueno, son de adquisición reciente y he estado viendo las otras cosas que he adquirido. Y las otras cosas que he adquirido es que he casi completado mi colección de los hermanos Fleischer, por lo menos lo que ha salido en Blu-ray. Yo en aquel video de octubre del 24 les decía que tenía 2 volúmenes de la colección de Betty Boop. Pues estos 2 volúmenes ya los completé con los siguientes, con el tercero y el cuarto. El tercero es el verde, el cuarto es el azul. Entonces ya tengo todo lo que creo que esta casa se llama Olive Film. Olive Film. Ya lo que ellos han sacado del personaje de Betty Boop, que fue un personaje, vamos a decir que era la competencia de Mickey Mouse, creada por Max y Dave Fleischer, o Fleischer, no sé cómo se pronuncia, en 1930, y que originalmente distribuían en salas de cine Paramount Pictures. O sea, era como la mascotica de Paramount Pictures. Son muy buenas, muy surrealistas. Todos los objetos están animados. O sea, de repente un personaje abre la boca y las amígdalas se animan y comienzan a cantar y cosas así, ¿no? Pero hay un dato que muy poca gente sabe. Max Fleischer quería hacer una película a largometraje, pero Paramount no estaba dispuesto a pagársela. Cuando Disney pica adelante y estrena Blancanieves y los Siete Enanos en 1937, Paramount ve el potencial que había en eso y le da el dinero a Fleischer para hacer una película a largometraje que se estrenó en el año 1939, que es la historia de Gulliver. Esa no es lo que voy a mostrar ahorita, pero resulta que a raíz de esa película, que no fue un éxito de taquilla, Max Fleischer quebró y perdió su estudio. Pero antes de perderlo, él estaba trabajando en un encargo que le hizo Paramount, que era una versión animada de Superman. En 1938, DC Comics, o lo que se convertiría en DC Comics, que creo que se llamaba Action Comics en esa época, estrenó un cómic, un personaje llamado Superman. En el cómic original, Superman no vuela. Simplemente salta muy alto, salta por encima de los edificios, pero no vuela. Para 1941 el personaje era tan popular que Paramount se arriesgó, adquirió los derechos y hizo unas películas cortometrajes del personaje y se los encargó a Max Fleischer. Y están aquí coleccionadas todas. No fueron muchas, salían carísimas. Salían, creo que ajustadas al precio de hoy, salían como en $500,000. Fueron solamente 17 películas cortometrajes teatrales publicadas originalmente entre 1941 y 1943. Para cuando las terminaron de publicar, ya Max Fleischer había perdido su estudio, se lo tuvo que dar a Paramount. Paramount entonces le cambió el nombre a Famous Studio. Bueno, todas esas películas están compiladas aquí. Todavía no lo he abierto porque, como les decía, estoy viendo las otras cosas que adquirí. Pero el personaje es buenísimo. Y les mencionaba lo de que Superman no volaba, porque Superman comienza a volar es en estos cortometrajes. La leyenda dice que es porque Max Fleischer decía que animar los brincos era muy difícil, porque además tenías que animar todo lo que estuviese en el fondo, o sea, sobre qué está brincando Superman. Mientras que animarlo volando era mucho más fácil porque lo ponías en un cielo lleno de nubes y eso era más fácil y solamente hacías una forma de animación. Entonces Superman comienza a volar es en estos cortometrajes, no en los cómics originales. A partir de aquí los cómics adoptan eso y ese es, después de su superfuerza, ese es el poder más famoso de Superman. Entonces bueno, eso está aquí y ese es el mismo estudio que hizo las películas de Betty Boop. Otra producción que hizo
Fleischer entre Betty Boop y Superman es Popeye. De Popeye todavía no he podido adquirir nada, pero no se preocupen que viene en camino. 2026 es el año de Popeye. Y lo otro que quería mostrarles es, yo les había dicho en ese video del 24 que tenía Warner Archive Collection, había sacado 3 volúmenes de las películas de Tex Avery. Tex Avery es un animador, un director de animación que empezó trabajando para Leon Schlesinger, que es el estudio que se convertiría en Warner Brothers, o sea, el estudio de animación que se convertiría en Warner Brothers Animation. En el 35 él comienza a dirigir y en el 43 se va peleado. Y se va para la competencia, se va para MGM. Y en MGM creó varios personajes icónicos como, entre otros, Droopy. Y aquí están coleccionadas varias de esas películas. Bueno, de los 3 volúmenes, ya tengo uno más. Tengo el volumen número 2 de la colección y me falta uno solo. Y ahora sí, quedándonos en Metro Goldwyn Mayer, quería mostrarles la atracción principal de este video, es mostrarles la colección de los cortometrajes de Tom y Jerry dirigidos por sus creadores originales, que son Joseph Barbera y William Hanna, los famosos Hanna and Barbera de los años 60. Pero ellos empezaron, antes de hacer televisión en los años 60, ellos hacían cortometrajes animados para MGM en los años 40 y 50. Ya yo tenía esta colección que compré justo al principio de la pandemia, que es la Golden Collection Volumen 1, donde hay 37 películas de Tom y Jerry remasterizadas, que van desde que aparecen los personajes en 1940 hasta 1948. Ellos estrenaban más o menos unas... El primer año solamente estrenaron una, el segundo año una, el tercer año creo que dos. O sea, MGM se tomaba su tiempo, no como Warner Brothers, que había años en los que estrenaba 30 cortometrajes. Y por eso no todos son tan buenos. Y tú ves la calidad de la animación y sobre todo los fondos siempre es como inferior a lo que hacía Disney, por ejemplo. Pero ojo que Warner Brothers, o sea, los Looney Tunes y Merry Melodies de Leon Schlesinger para Warner Brothers son mis películas animadas favoritas, ¿no? Pero bueno, quedándonos en MGM, Barbera y Hanna se tomaban su tiempo, entonces ellos solo hicieron 114 películas de los personajes Tom y Jerry. Dato curioso, en la primera película de Tom y Jerry los personajes no se llaman Tom y Jerry, se llaman Casper y Jinx. ¿Por qué? Porque ya en los tempranos años 30 había unos personajes animados llamados Tom y Jerry. Entonces pensaron que el nombre iba a tener problemas legales y no es sino hasta la cuarta o quinta película que finalmente ya aparecen en el título con Tom y Jerry. Pero bueno, la cosa es que este volumen salió publicado en 2009. Iba a ser seguido de un volumen 2 que iba a cubrir los años 1948-1954. Ese volumen nunca salió publicado porque ahí tocaba incluir 2 películas que el departamento legal de Warner Bros. En el año 2011 decidió que eran polémicas y no se querían arriesgar a un escándalo publicitario, que era House Cleaning de 1948 y Casanova Cat, o sea, el gato Casanova de 1951. House Cleaning significa limpiando la casa. Son 2 películas en las que el personaje de Jerry, el ratón, hace blackface. Blackface es un término muy polémico en los Estados Unidos. Eso quiere decir cuando te pintas la cara de negro. Si tú haces eso en los Estados Unidos, te pintas de negro siendo blanco, eso es una de las cosas más ofensivas que puedes hacer después de usar términos derogatorios para con los afroamericanos. Porque en la última parte del siglo XIX y toda la primera parte del XX era muy común que actores blancos se pintaran de negros para hacer parodias y personajes cómicos que solían ser torpes, tontos, ingenuos, eran motivo de burla. Y además, en todo caso, ¿por qué no darle la oportunidad a un actor negro? ¿No? O sea, era producto de la segregación racial que había en ese momento en muchas partes de los Estados Unidos. Entonces el blackface es mal visto hoy en día, está condenado y me parece muy bien. Pero lo cierto es que para los estándares de comedia de la época, Hanna-Barbera no eran racistas, no apoyaban el racismo, pero era el humor de la época. Y entonces, bueno, que Jerry en 2 películas se pusiera en blackface no era como algo mal visto entonces, se volvió mal visto después. Entonces el volumen 2
nunca sacó. La idea era sacar 3 volúmenes. Sorpresa. En febrero bueno, a finales de 2024 se anunció que para febrero de 2025 iba a ser publicado el volumen 3. O sea, se estaban saltando el 2, que iba a incluir las películas de Tom y Jerry dirigidas por Hanna-Barbera, que iban del 54 al 58, que tenían la particularidad de ser en CinemaScope. Todos estos cortometrajes de esta época se hacían en el formato que se llama Academy Ratio, que es el formato que conocimos en los años, los que tenemos edad para eso, en los años 80 y 90, que era como veíamos la televisión, que era casi cuadrada. El Academy Ratio es que por cada unidad de alto que medía la pantalla, el ancho era 1,37. O sea, por una unidad de alto, una de ancho y un tercio. A la vista es casi cuadrado. Hoy en día estamos acostumbrados a un formato mucho más ancho. Por lo general los televisores son 16 por 9, es decir, que por 9 unidades de alto hay 16 unidades de ancho. Este video lo estoy grabando incluso más ancho que eso. Pero la cosa es que, y de hecho me estoy dando cuenta que eso es un error, porque el video anterior lo publiqué en 16 por 9. Lo grabé y publiqué en 16 por 9. Bueno, la cosa es que esas películas fueron las últimas de Tom y Jerry, hechas por William Hanna y Joseph Barbera, en ese formato que acababa de ser implementado por varios estudios de Hollywood en los años 50. Si ustedes ven películas viejas, las películas anteriores a 1954 son todas en el formato 1, o sea, 1:37 a 1. A partir del año 54 los estudios comienzan a experimentar con un formato mucho más ancho. La cosa era competir con la televisión atrayendo a la gente al cine, prometiéndole una experiencia mucho más inmersiva. O sea, algo en lo que vemos que el cine hoy en día todavía está esforzado con el 3D, el IMAX, el 4DX y pare usted de contar. Bueno, esa colección, cuando yo la metí en el wishlist, sorpresa, en agosto anuncian que para diciembre no es que van a sacar el volumen 3, sino que van a sacar una edición especial que incluye todas las películas de Tom y Jerry dirigidas por William Hanna y Joseph Barbera. Es decir, las que ya estaban incluidas aquí, las que estaban incluidas en el volumen 3, que yo no he adquirido ni pienso adquirir ya, y las que estarían en el volumen 2 que no fue publicado. Y esta colección incluía ahora sí por fin las 2 películas polémicas, House Cleaning de 1948 y Casanova Cat de 1951. Más todo lo que ya estaba ahí, el mismo material extra y un material extra nuevo creado para esta colección, incluido un documental sobre Mammy Two Shoes. Mammy Two Shoes es el personaje que es la dueña de Tom en las primeras películas, bueno, los primeros 12 años de película de Tom y Jerry, que es esta señora negra que solo le vemos los pies, y por eso lo de Mommy Two Shoes, o sea, Mami 2 zapatos, porque solo le vemos los pies, nunca le vemos la cara. Bueno, entonces hay un documental sobre ella, porque lo que ella significa, lo que para la historia del cine, etcétera. Todavía no lo he visto, porque como pueden ver, todavía no lo he abierto, porque justamente este video es para hacer el unboxing. Esta colección son 6 discos, varios discos de películas y un disco nada más de extra, más un librito con el tema. Entonces, bueno, voy a poner este un momento en pausa para quitarle el plástico y regreso para abrirlo. Ajá, de regreso, ya solté el plástico. Voy a terminar de quitarlo en cámara. ¡Tarán! Y aquí está la colección con las 114 películas. Ojo, los personajes de Tom y Jerry, MGM decidió resucitarlos 2 años después de que se fueron Barbera y Hannah en el 60. Ellos se fueron en el 58 o en el 57, pero la última película salió en el 58. En el 60, MGM, que ya había muerto eh, el famoso presidente del estudio, llamado Louis B. Mayer, lo pueden ver en la película Mank de Netflix, que está en Netflix, de David Fincher, sale como un personaje más. El estudio entró en picada y terminó muriendo. Pero todavía en los años 60 producía películas, y en el año 60 decidieron rescatar a los personajes, pero ahora encargado a un director americano que se había mudado a Checoslovaquia detrás del telón de acero, cosa rarísima. Y ellos hicieron
como unas 14 o 16 películas de Tom y Jerry, son consideradas las peores, a mí me gustan, algunas pueden verlas en HBO Max, y luego volvieron a traer la producción para los Estados Unidos cuando Chuck Jones, de quien ya hablé en el video anterior, se va de Warner Brothers, funda una productora propia y le comienza a hacer otras películas de Tom y Jerry a MGM entre el año 64 y el 67, cuando ya los personajes dejan de ser producidos para el cine. Después en los 80 los revivieron para televisión, no me gustan para nada y las veía de niño y yo decía, pero ¿qué es esto? Pero ajá, volviendo a Tom y Jerry, de Hanna-Barbera. Aquí está, finalmente le he quitado el plástico, aquí tienen un pequeño, esto tiene un slip cover de cartón, lo quito y aquí está un librito y la colección. El librito, esto no viene en la edición DVD, ni el libro de extras, ni el disco de extras, es de varias páginas, miren qué belleza, con la historia de los personajes, el orden de las películas, algunos borradores de los personajes. Con esto me voy a dar banquete. Estas películas, uno siempre menciona a los directores, pero aquí trabajaba un gentío. Y ahora sí, abriendo la cajita. Vamos a ver que no se me caiga, siempre se cae uno. No se cayó esta vez, aquí está. Son 6 discos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están las películas. Y luego este es el de los extras. Lo puse al revés. Pero así. Tom y Jerry. Aquí están los extras. Que entiendo está todo el material extra que ya estaba aquí. Más material extra eh, creado para esta edición en particular. Y bueno, nada, a darme banquete. Voy a empezar a verlos desde el principio, es decir, que voy a volver a ver los 37 que ya vi aquí. Yo veo un cortometraje diario, o trato de ver un cortometraje diario, nunca más de uno, como con las galletas. Con las galletas no lo logro, pero con las películas sí. Y bueno, nada, aquí pueden ver la parte de atrás, miren, varios de los fotogramas. Y tengo entendido que estas remasterizaciones las hicieron con negativos nuevos que no tenían disponibles a principios de este siglo. Esto salió publicado en 2009, perdón. Eh, Allá por internet, en grupos de Facebook, etcétera, he conseguido usuarios que hacen comparaciones de o sea, gente que como yo tenía las dos ediciones, que tenía, ¿cómo se llama? Ya esta colección y le tomó captura de pantalla con computadora para comparar el color, todo eso, porque para esto consiguieron negativos que están en mejor estado e hicieron una redigitalización nueva, supuestamente superior. Eso de superior siempre deja molesto y descontento a un grupo de puristas que necesita ver el grano. A mí me gusta ver el grano, es una de las cosas, el grano en fotografía, quiere decir, bueno, esto es de fotografía fotoquímica. Hoy en día que es digital ya no hay grano, sino píxeles, pero en la fotografía fotoquímica, la película, y por eso el nombre, tenía una capa de microscópicas gránulos de un metal que es lo que reacciona a la luz y es lo que graba la luz. Esos a mayor capacidad de ver en la oscuridad, el grano es mucho más grande. Entonces en películas que tienen escenas muy oscuras uno ve muchos granitos en la película. Eso hoy en día le puede parecer raro a mucha gente, pero yo tengo la edad suficiente para haber crecido con la fotografía digital. De hecho, mis primeros 4 cursos de fotografía que he tomado los tomé entre 2002 entre 2001 y 2003. Era todavía con fotografía fotoquímica. No voy a decir analógica porque eso no tiene sentido aquí. No era eléctrica, era fotografía fotoquímica. Es decir, una sustancia química reactiva la luz. Hoy en día ya esto lo estoy grabando con un sensor digital sensible a la luz. Entonces, bueno, nada, purismos aparte. Déjenme volver a guardar esto. Aquí hay algo que no está cuadrando cuando lo meto. Ya quedó bien. Y aquí está ya el librito que de verdad se ve una exquisitez. Pero dame banquete. Bueno, entonces mi colección de Metro Goldwyn Mayer ha aumentado. Ya solo me falta de lo que ha sido publicado hasta ahora un volumen de Tex Avery, el volumen 3, que debería
moverme porque está bastante barato. Y, pero bueno, barato no, yo no tengo los recursos ahorita para eso. El carro me ha absorbido todo el dinero que generé el año pasado y todavía estoy debiendo. Pero bueno, ya le di prioridad a esto porque yo sabía que esto se iba a agotar muy rápido. De hecho, esto salió publicado el 2 de diciembre. Yo no quise precomprarlo porque a veces el mismo día que lanzan baja de precio. Entonces déjame esperar al día que lo lanzan. La noche antes, el 1 de diciembre, dije, bueno, me voy a meter a hacer la compra, la precompra. Total, faltan unas cuantas horas. Y resulta que en ese momento se había caído internet. Entonces me puse a ver uno de mis muchos Blu-ray y cuando terminé a la 1 y pico de la madrugada, ya habían vuelto el internet. Y dije, bueno, déjame hacer la precompra. Y cuando me conecto en Amazon estaba agotado. Estuvo agotado una semana. Hasta que finalmente lo volvieron a poner en stock y me lo mandaron. Llegó al courier allá en Florida el 22 de diciembre y llegó aquí a Caracas, como les decía, el jueves de la semana pasada, que fue jueves 8 de enero. Por fortuna, con las cosas que han pasado en Venezuela en este comienzo de 2026, no se vio afectado el envío de encomiendas. Así que bueno, eso me permitió darme este gustazo. Ya les contaré más adelante qué me pareció. Y bueno, como han podido ver, mi colección ha crecido, me tiene contento. Me he enfocado en esto, no estoy comprando otras cosas, no he vuelto a comprar Criterion Collection. No, bueno, sí compré el año pasado este par de joyitas, pero como esto no es cortometraje, estos son The Howling y An American Werewolf en London. Es decir, El Aullido y Un Hombre Lobo Americano en Londres. Dos películas del año 1981, pero de esto no voy a hablar aquí porque aquí es para hablar de cortometrajes. Así que me despido. Vayan, si no lo vieron, vayan a ver el video anterior a este, que fue publicado en octubre de 2024, que es sobre mi colección de... Ahí muestro todo lo que tenía hasta la época y hoy lo que hice fue, bueno, mostrar qué ha pasado en año y pico después. Hasta la próxima.